Hola, en este video te presento el análisis de la variación de peso y temperatura sobre un cable apoyado en dos extremos, que hace el libro Ciencia de la Construcción del profesor Belusi. El peso uniforme que actúa sobre un hilo aumenta por la formación de hielo, pudiendo evaluarse este incremento en la carga como directamente proporcional a la sección transversal del hilo. Esta variación provoca un incremento en la fuerza horizontal, ya que crece el factor de la carga en la ecuación 1. Que es la relación entre la carga, la longitud entre los puntos de apoyo del hilo y la flecha. Este incremento en la carga también provoca indirectamente una disminución de la fuerza horizontal, porque hace que la longitud del hilo se incremente y por consiguiente también crece la flecha. La variación de la temperatura modifica la longitud del hilo y por tanto también la flecha, provocando una variación de la fuerza horizontal en el hilo. La influencia de las variaciones de la longitud del hilo es tanto mayor cuanto más tenso esté el hilo, esto es, cuanto más pequeña sea la relación entre la flecha y la longitud de la cuerda. Si en la definición de la longitud del hilo, la ecuación 4, se expresa la flecha de la cuerda, podremos obtener por diferenciación la relación de la variación de la flecha con la variación de la longitud del hilo. Para obtener la variación de la fuerza horizontal en el hilo, cuando exista una variación de la carga y la temperatura, se tiene que aproximar esta variación mediante la diferencial total de la relación de la fuerza horizontal expresada en la ecuación 1, ya que la fuerza horizontal en el hilo es una función de las variables independientes de la carga y la flecha. Haciendo esta operación obtenemos el incremento de la fuerza horizontal en función de los incrementos de la carga y la flecha. Esta ecuación diferencial nos muestra que estas variables se relacionan de forma inversamente proporcional. Encontrando también la variación de la flecha con la variación de la longitud en el hilo, tendremos el incremento de la fuerza horizontal como una función del incremento en la longitud y en la flecha. Con la relación entre las variaciones de la longitud del hilo, la flecha y la fuerza horizontal, podemos obtener las variaciones porcentuales de las mismas, de donde observamos que las dos son inversamente proporcionales al cuadrado de la relación de la flecha y la longitud entre los puntos de apoyo del hilo. Si suponemos una deformación unitaria en la longitud del hilo, provocada por un incremento de temperatura o un incremento de tensión, la variación de la flecha y la fuerza horizontal resulta aproximadamente igual al 1% de las magnitudes si la relación entre la flecha y la longitud del vano del hilo es inferior a un décimo. Por consiguiente, en el caso de cables no muy tensos, pueden despreciarse las variaciones de la longitud por efectos térmicos o elásticos, y basta solo tener en cuenta la influencia directa de una variación del peso sobre el valor de H, es decir, se utilizará la relación de la fuerza horizontal con la carga, la longitud del vano del hilo y la flecha suponiendo esta invariable. En el caso de cables muy tensos, se supondrán dos estados. El inicial tendrá como parámetros la carga, temperatura y flecha iniciales. El estado final tendrá también los mismos parámetros, pero actualizados por las variaciones. En los dos estados, la longitud y la fuerza horizontal en el cable tendrán las expresiones conocidas, las ecuaciones 1 y 4. La variación en la longitud del cable, debido a las variaciones de temperatura y de fuerza, se puede aproximar a la diferencia entre la longitud final e inicial del cable, de lo que tendremos una relación entre las flechas inicial y final. Simplificando la expresión obtenida y reemplazando las expresiones de la fuerza horizontal en función de la carga, la longitud del vano del cable y la flecha, tendremos la expresión para determinar la flecha final cuando hay una variación de la carga y la temperatura. Con la ecuación cúbica determinada se obtendrá la flecha final, pero es importante determinar de forma muy precisa el coeficiente de dilatación térmica del cable y el módulo de elasticidad. Estos parámetros casi siempre son dependientes de la forma del cable y la tensión en el mismo, además del material del cual está hecho.
Para este tipo de problemas es importante imaginar bien los estados inicial y el final que se está buscando, que no siempre son en la secuencia lógica de construcción o de funcionamiento del cable.